Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en Voces a través de Origen Stream. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Buenas Daniel? tardes. Bienvenido. Estoy contenta de estar nuevamente aquí en este programa donde abordaremos temas muy importantes desde la legalidad, desde las ciencias, con fundamento. Ya saben que este es un espacio de reflexión, ¿no? Donde nos invita a pensar realmente cuál es el camino correcto a seguir desde la ciencia, desde la evidencia. Y hoy tenemos aquí un gran invitado. Nos acompaña Carlos Carlos Polo. Polo Samaniego. Muchas gracias, amigo, por lo de gran. Así que va a estar buenísimo el programa porque gracias a él vamos a poder tener todos los argumentos, el fundamento de los temas que abordaremos el día de hoy, ¿no? También tenemos dos alertas muy importantes en Padres Peruanos. Ya las vamos a poner en pantalla. Los invitamos a conectarse, a darle like, a compartir la buena noticia de este programa. Sí, no te quedes con las buenas noticias. Hoy día va a ser un programa bastante pedagógico. Pasen la voz. Vamos a desmitificar, ¿no?, algunas cosas sobre el mal llamado aborto terapéutico, sobre todo. También hay todo un discurso que se ha armado, una semana bastante polémica, pero qué mejor desarrollar para los padres de familia y para la gente que está interesada en esta lucha pro vida, digamos, ¿no? O sería una lucha contra la cultura de la muerte, digamos, de alguna manera. Entonces, bueno, por eso está también nuestro invitado Que es el especial. director de Population Research Institute. Exacto. ¿No? El director del Instituto de Investigación de Población. Entonces, qué mejor para tener la información y los datos estadísticos, información científica, porque realmente es increíble cómo a veces se puede sacar algo de contexto y se hace todo una ensalada, un sancochado, una bola de nieve que de repente termina desinformando, ¿no? Entonces se hace una cadena de teléfonos malogrados. Sí, Claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. de estos malos pescadores. Sí. Oye, entonces empecemos pues, vamos a hacer una revisión. No se olviden que Padres Peruanos es una plataforma de participación ciudadana que hace incidencia en este caso de política ciudadana. Los ciudadanos de a pie tenemos la posibilidad, los padres de familia tenemos la posibilidad, todas las personas que defendemos los valores en el Perú, ¿no?, y que queremos unos ciudadanos fuertes, unas familias fuertes, estamos pues en esto. Ahora, vamos a entrar a la página, por favor, www.padresperuanos.pe, www.padresperuanos.pe, pestaña campaña. Siempre tienen que darse una vuelta por la web para ver qué campaña se ha lanzado. Y esta semana hemos lanzado dos. Empecemos por la primera. La anterior, por favor. Ajá. Sí. A ver, cuéntanos de qué va eso, Karen. Dice Joana San Miguel, solo existen hombres y mujeres. Apoyo lo dicho por Joana San Miguel. Para mí solo hay hombre y mujer. Respeto a los trans, pero no comparto los derechos que piden. Mire, y sabes, solamente explicando un poquito la razón de ser de esta alerta. Bueno, el gran pecado de ella fue poner palmas, emoticón de palmas a una publicación inglesa donde decía que las mujeres trans no eran reconocidas como mujeres, ¿no? Mujeres naturales, digamos, ¿no? Porque no habían nacido mujeres, sino pues hombres. Y simplemente ella le puso aplausos y le salieron encima pues los insultos. Después ella en su respuesta puso: para mí solo hay hombre y mujer, y que respetaba pues los otros pensamientos, que era su opinión. Pero lo que le hicieron pues es un canibalismo mediático. Se la comieron viva y la insultaron, le dijeron de todo, y es lo que suele pasar pues cuando hay un discurso políticamente incorrecto de parte de ella, digo, ¿no? Aunque no hay discursos incorrectos, si es que uno da su opinión. Es que realmente, Daniel, un hombre no deja de ser hombre y una mujer no deja de ser mujer, ¿no? Genéticamente está en nuestra biología. Uno puede pretender ser otra cosa, pero, o sea, no hay manera que eso pueda cambiar. Porque además después se tergiversan esos mal llamados derechos
Derecho a querer es usar el baño de las mujeres, que lo quieren usar las mujeres trans, que en realidad son hombres. O el derecho de querer competir, ¿no? En determinados deportes cuando, o sea, la fuerza naturalmente de una mujer y de un hombre va a ser siempre distinta. Entonces, ¿por qué querer entrar a esos temas? Ya, pero ayúdanos. Es Carlos, una, porque es una gana selectiva, ¿sabes, Karen? Porque no hay hombres trans queriéndose meter a un ring de box con un hombre, Exacto. ¿no? ya, No, pero un hombre trans es una mujer, nació mujer. claro, un hombre trans es una mujer que se autopercibe hombre, ¿no? Ese es un hombre trans. Sí, la popular frase, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Ya. Pero resulta que estos hombres, estos hombres que quieren ser o que se autodenominan mujeres trans, sí quieren entrar a un ring de box con una mujer, ¿no? Porque es obvio, tienen mayor capacidad muscular, le van a pegar. Pero no hay ningún hombre trans, es decir, una mujer, que se quiera meter a un ring de box con un hombre. Porque serán muy liberales, muy diversos, pero no son estúpidos. Pero reconocen que hay una diferencia, obviamente, ¿no? Que no van a Entonces, en poder esta con transexualidad, estamos hablando, digamos que alguien nace mujer, se percibe hombre, se pone hormonas, etcétera. Nació mujer, sería un hombre trans. Y cuando naces hombre y quieres ser mujer y te mutilas, te vuelves una mujer trans. Sí, el problema con eso, pues, es a dos niveles, ¿no? A varios niveles, pero déjame mencionar dos. El primero es a nivel mental, digamos, ¿no? O sea, en una psicología sana, en una psiquiatría sana, o sea, cuando hay una diferencia entre la realidad y lo que pretende ser, pues si es muy grande, puede ser hasta una psicopatía, ¿no? Una enfermedad mental, ¿no? O sea, imagínate que diga que ahorita que soy rubio y pelucón, ¿no? O sea, Claro. habría un desequilibrio, digamos, ¿no? O que tengo 5 años, o qué sé yo, ¿no? Y entonces, pero eso es a nivel mental, puede tener una divergencia que sea, pues, patológica. Y el segundo problema está a nivel físico, ¿no? Cuando, digamos, los convencen de que deben hacer cambios que resultan simplemente cosméticos, ¿no? Porque la sexualidad no solamente es en la apariencia, ¿no? Es en la esencia. Seno, glúteo, cintura, digamos, pequeñita, ¿no? Pestaña larga. No solamente es eso, ¿no? Es también órganos, metabolismo, hormonas. hormonas, genética, ¿no? Y en el cuerpo humano, los hombres y las mujeres tenemos una armonía, digamos, que combina todos esos aspectos, y por eso somos hombres, o por eso somos mujeres. Cuando esta moda ideológica trans trata de que un hombre biológico, un hombre psicológico, mental, genético, sea una mujer y quiera hacer esos cambios, perjudica su salud, perjudica su bienestar y viceversa, ¿no? Lo mismo ocurren con esas mujeres que se autoperciben hombres, quieren ser trans y se hacen mastectomías, es decir, se extraen las mamas, ¿no? O los hombres que quieren ser mujeres que pues se mutilan los órganos genitales. Y entonces ocurre muchas veces que hay arrepentimientos. Que ya se están dando justamente en Pero estos eso es días. irreversible. Sí. Hay un Justo juicio, quería creo que comentarles se ya ganó. hay un caso en Estados Unidos que se ha ganado este enero 2026, en el que una mujer se ha arrepentido de haberse hecho una mastectomía y se la hizo cuando tenía 16 años. ¿Y cuáles son los argumentos? No, primero, que no se le hizo una evaluación psicológica completa. O sea, esta niña, porque era todavía una niña, tenía ciertas, digamos, dificultades en percibir el mundo, en quién era, que puede ser, cualquiera tiene en algún momento, digamos, problemas de identidad o eso, pero podría haber sido también un tema de depresión, un tema de ansiedad. ¿Quién no se hace preguntas? ¿Quién no se cuestiona de qué trata la vida, de qué es el mundo? Pero eso no tiene por qué llevar, pues, a una operación, ¿no? Y el otro argumento, además, es que presionaron a la familia de que si la niña no se hacía la operación, ella se iba a suicidar,
¿no? Entonces no hubo una evaluación psicológica completa y esa persona, ¿no? Ahora que tiene 22 años, se ha arrepentido completamente de ese proceso. Y yo recuerdo que el director del colegio de mi hijo decía, hasta los 20 años o un poco más hay cambios hormonales, entonces no deben apresurarse a tomar una decisión. Ya, mira, cuando eres adulto, ya, incluso ahí no estaría de acuerdo, pero bueno, ya es bajo responsabilidad propia, Claro. ¿no? Pero un niño, no hay que negar la naturaleza, nuestra naturaleza, pero hacerle eso a un niño, hacerle una evaluación incompleta, porque ¿de qué estaba tratando todo esto? no, pero mira cómo después Es un de años, negocio, ¿no? lógicamente, o sea, el negocio trans es como haber pervertido la medicina por favores ideológicos, digamos, ¿no? Para hacerle pie al negocio, así como en el Aborn, Ujú. ¿no? Así como en el gran negocio de Plan Parenthood. Sí, pero vamos a explicar que Sí. hay una palabra que no se podemos decir para que no no nos cierran, corten. no cierran el programa. cierran el Entonces, programa para- vamos a decir aborum para que ya sepan de qué estamos hablando, ¿no? De un... Y justamente lo otro que ujú. quería decirles, amigos, era esto, ¿no? Estamos viendo en pantalla justamente cómo Esto fue en las un- Olimpiadas. un- La claro, italiana. Contra en este el caso, marroquí. una mujer trans, ¿no? Una mujer trans, que es hombre, digamos, participa. Y yo digo, pero aquí el discurso feminista, pues, está perjudicado, ¿no? Porque las feministas que se supone que defienden a las mujeres y las causas de las mujeres, están permitiendo que hombres entren, ¿no? Digamos, a ese costal de género donde pues el patriarcado también se hace presente, Carlos. Oye, pero déjenme contarles que no todas las feministas piensan así, ¿ah? ¿Ah, sí? Hay un lío entre ellas, Ah, hay mira un tú. lío. O sea, una contradicción, ¿no? No. Empiezan a tener ellas sus Porque le contradicciones. han Sí, hecho mira, hay un entrar a los lío hombres también. en los grupos abortistas. Esto Cuéntanos. pasó en España, y han pasado en varios sitios también, donde el feminismo, que es progénero, la autopercepción, y cree que no deben haber de ninguna manera hombres y mujeres, sino seres asexuados, no binarios, ¿no? Como dicen, ¿no? Lo binario es hombre y mujer, Ujú. ¿no? No debería haber esta categorización binaria de la sexualidad. Entonces, claro, cuando un hombre quiere ser mujer, reafirma la feminidad, ¿no? Y reafirma el otro extremo, que es ser hombre. Es decir, no hay nada más binario que un hombre trans, ¿no? Una mujer queriendo ser hombre o viceversa, ¿no? Una mujer trans. Un hombre queriendo ser mujer, ¿no? Entonces, como los trans afirman lo binario, Ujú. las feministas que no creen y quieren eliminar lo binario, a veces no los dejan participar de sus grupos, ni de sus... Porque ellos ni están de más sus bien eventos. Porque reafirmando la naturaleza así es, humana. están yendo en contra de su dogma del género no binario, ¿no? Así que no todas están de acuerdo, ¿ah? Ha habido casos en que ha habido mucha división. Ah, mira. Es verdad. Bueno, acá vamos el primer... Bueno, hay varios comentarios ya. Sí. Pero acá dice, señores, pero sin ofenderlos, el 40% de los hijos del sector A, no sé de dónde ha sacado la estadística, pero Sí, es lo que sí, dice. Que nos diga de dónde. 40% de los hijos del sector A, supongo del estrato socioeconómico A, tiene ese problema de no saber si son hombres o mujeres y ocupan el 90% de los puestos en medios, es decir, influyen negativamente. Bueno, te diré que casi el 100% de todos los sectores socioeconómicos, pues de los niños, tienen dos etapas. Una en la infancia, digamos, de periodos donde tienen una no definición sexual, que es en la primera infancia y en la adolescencia. Y entonces tienen este tipo de inseguridades y cosas que luego, pasado el periodo, con una maduración normal, en la gran mayoría de casos resuelven el asunto. Justamente por eso no hay que hacer a los niños hormonizaciones ni operaciones, porque esto está Te estudiado. vas identificando en realidad con Claro. lo que eres realmente. Así es un proceso de identificación con tu cuerpo, con tu Ajá. psicología, Exacto. con tu genética, en donde, digamos, hay estos Y periodos. es una cuestión de tiempo. Ahora, ¿sabes qué? Yo he escuchado también el discurso feminista que dice, no hay masculinidades, tú puedes construir o deconstruir tu sexualidad.
Es decir, hasta puede ser género fluido, ¿no? Los promotores del género. Pero en realidad la sexualidad se desarrolla, o sea, se fortalece. No es que se construye o se desconstruye mañana y se construye de nuevo y puede ser lo que no eres. O sea, se desarrolla y se desarrolla de manera sana cuando está libre justamente de ideólogos que se meten en la educación y quieren lavarle el cerebro a los niños. Sí, pensemos 5 segundos sobre este asunto y nos daremos cuenta que es un ejemplo muy gráfico de reingeniería social. Porque estos proyectos de masculinización, de masculinidades y todo, son proyectos súper estatistas. Es que el Estado, a través de sus funcionarios públicos, le va a decir a los ciudadanos, este comportamiento sí es masculino. Este comportamiento no es masculino. Este comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso va contra la libertad de los seres humanos, contra la propia naturaleza, porque tenemos que ahora dejarle al Estado la definición de cosas tan inherentes al ser humano y en manos de funcionarios públicos, a veces sumamente ideologizados. De burócratas. Sí, por eso qué importante es el rol de nosotros como padres, ¿no? Tener claro nuestra función. Y también creo que en este caso afecta mucho lo que nuestros hijos ven, porque ahora hay dibujos que mezclan las cosas. Inclusive acá hay un comentario que dice, y los que se creen perros, ¿no? Hay gente que se pueden percibir incluso hasta allá fuera de lo que es el ser humano, ¿no? Se pueden percibir que son un animal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pero ¿sabes cómo se va normalizando? El mundo se vuelve loco. No, pero es que se normaliza a través del cine, por ejemplo, ¿no? También. Esa película donde Schwarzenegger sale embarazado. ¿Ahí qué te está diciendo? Que el hombre puede salir embarazado. Y cuando sale una mujer, alguien que nació mujer, y que es un hombre trans. No, al revés, ¿no? No, es un hombre que por un proceso de inseminación lo embaraza. Ya, ¿no? pero igual, si sale embarazado, tiene que ir pues a salud, tiene que ir a un centro y lo tienen que atender, pues, ¿no? Hay un tremendo problema ahí si es que el doctor se expresa mal con su pronombre y... Claro, ¿y qué tendría que ir donde? ¿Al ginecólogo? ¿A la ginecóloga? O sea, ¿a qué especialidad? Porque también ya todo se empieza a salir al de urólogo, control, ¿no? pero es que en Claro. realidad mira la confusión, el caos que se Sí. genera a partir de aceptar ciertas cosas que no son verdad. Fuera de la naturaleza humana. Exacto. Sí, yo creo que en el fondo es este intento de autopercepción y de definir las cosas de la realidad en función de la autopercepción, termina siendo una locura, en un desquicio total, porque la sociedad necesita un orden sobre la realidad. Cuando entramos al mundo de la autopercepción que quiere convertirse en derecho, que quiere convertirse en convivencia, entramos a un mundo de una subjetividad donde Sí. no puede haber orden posible. No podríamos ponernos de acuerdo pues, si Donde fuera hay por los caos. gustos, ¿no? Claro. Así ¿Te es. imaginas? Por O eso sea, es importantísimo el diálogo con nuestros hijos. Imagínense que un día mi hijo viene y me dice, quiero ser una planta. Y yo le digo, hijito, está muy bien. Entonces, En tu libertad obviamente, voy a él respetar va que seas una aceptar planta. Y mi esposo le dice, sí, también puede ser una planta. Entonces, obviamente somos sus principales referentes, ¿no? Entonces él va a decir, mira, mi papá y mi mamá me están aprobando, me están diciendo, la sociedad también me dice esto porque lo veo en los medios, lo veo en los dibujos, lo veo en los videos. Entonces voy a ir por ese camino. Entonces, qué importante es el diálogo con nuestros hijos al respecto. No, nuestros papás, en nuestra época, sobre todo, yo soy mayor, nos traen, ¿te crees planta? Bueno, solo te vamos a dar agua. Las plantas no ven televisión, Sí, y las te plantas no, sembramos en el jardín. no salen a jugar, y se me hubiera corregido esa distorsionada autopercepción Claro. en 5 minutos, ¿no? Sí. Exacto, y creo que tenemos que estar preparados porque, mira, nosotros lo estamos analizando, digamos, superficialmente, ¿no? Hay todo un análisis profundo antropológico, digamos, pero como en otros países supuestamente desarrollados pueden haber aprobado leyes donde los chicos, si a los 3 años, porque en Chile, justo hace un par de semanas lo analizamos aquí, o la semana pasada creo, como en Chile, pues sí. con el presidente Boric, que ya va a Sí. salir en marzo y Sí. bueno, han aprobado pues como todo caviar, como todo gente de izquierda progresista,
este tipo de cosas donde Sí, los chicos, castraciones y esterilización. o sea, donde los chicos podían, Menores. como también lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera. Sí, por eso es O tan sea, importante que votemos correctamente, ¿no? Por Sí. personas que tienen la cabeza bien puesta, las ideas ordenadas, Sí. porque si no empiezan a salir legislaciones pues puedo hacer lo que me dé la gana y el mundo entra en un caos. Y a terrible. eso creo que queremos llegar, empezando un poco la conversación más así sustanciosa. Qué importante es saber por quién votar, porque después si nos ponemos de costado, si nos hacemos locos, si decimos no, eso no me importa, porque cuando te O a aprueban una última ley. hora. No, y siempre pongo ejemplo este tema, de que y muchos padres se escandalizan y dicen que de verdad, que una niña de 14 años pueda ir a una posta a pedir un anticonceptivo en el brazo y que no necesite el permiso de sus padres, eso es legal en el Perú. Dice que de verdad, sí, tu hija de 14 años puede ir y hacerlo. Ah, ya, o sea que aprobaron una norma, aprobaron una ley y tú ni sabías. La aprobó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski al primer mes De haberse instalado. de haberse instalado en el gobierno, y pues nadie se enteró porque era una norma técnica donde además decían que los anticonceptivos, este cóctel de hormonas, no son tratamientos médicos. Entonces, como no son tratamientos médicos, no se necesita el consentimiento de los padres, ¿no? Las mismas hormonas que los médicos prescriben para otras patologías o distorsiones, solo con prescripción médica, ¿no? Porque Claro. pues, sí afectan Entonces, los organismos. entonces no podemos decir que las leyes que sacan, las normas de rango menor que se aprueban, no afectan a la familia y menos a nuestros hijos. Entonces, un poquito también, ¿no? de parte de nosotros, de tener ese compromiso con enterarnos, con buscar, con entrar a programas como este, que tal vez no tengamos pues miles de vistas, pero que decimos Creas. cosas que son ciertas. Ni creas, ¿ah? A mí me comentan después de salir aquí, oye, te vi. Claro, a veces no ponen like, pero sí los ven. Entonces se ven las vistas. Sí, se ve. o se quedan pensando, luego lo comentan, ¿no? Vamos sembrando una semillita en muchas personas, así que por favor firmen la alerta, está en la página web www.padresperuanos.pe, la alerta para apoyar a Johanna San Miguel en la defensa de la verdad. Nacemos hombres o mujeres, es ciencia, es biología, por favor, no podemos ir en contra de nuestra naturaleza y tenemos que defender a personas que valientemente en los medios salen a decir la verdad. Y déjame decirte una palabrita sobre Padres Peruanos, Mm. porque este sistema de las peticiones es algo que a ustedes que nos están escuchando, pues es algo espectacular. Fíjense que mucha gente quisiera participar de algunas de estas decisiones políticas, de algunas de estas circunstancias, y pues no tiene tiempo para ir al Congreso, no tiene tiempo para tocarle la puerta a un ministro, a un asesor, pero tiene la posibilidad de coger su smartphone, poner su correo electrónico, marcar Firmar. firmo, Ujú. y puede participar, porque Padres Peruanos sé que en muchas campañas ha logrado objetivos en base a miles de firmas, que eso sí, las autoridades y los políticos cuando ven miles de firmas, pues repiensan mejor las cosas, ¿no? Les entra un poquito el sentido común. Y ustedes que nos están escuchando, firmen la petición de Padres Peruanos, porque eso ayuda a mejorar el ADN de los políticos. Entonces ya saben, www.padresperuanos.pe, pestaña campañas, ahí están todas nuestras campañas. Son, bueno, ya hasta ahora ya casi llegan a 30 campañas que hemos hecho en estos últimos meses, bueno, casi un año y medio ya que se lanzaron las campañas. Así que bueno, no sé. Sí, porque hoy día es Johanna San Miguel que hizo palmaditas, dice, ¿no? Sí, sí, y sí. después dice, solo existen hombres y mujeres. Mañana puede ser tú. Cuando en tu trabajo te impongan una cuota LGTB o te hagan pagar, digamos, un sobrecosto de apoyo a ese tipo de cosas, o te hagan pagar impuestos para hacer todas estas políticas públicas que uno no sabe, no quiere, no aprueba, y es con nuestro dinero. Sí, exacto. Ojalá fuera con el dinero de PPK, ojalá que fuera con el dinero de Pedro Castillo, o etcétera. No, y sí pasa pues en la realidad lo que estás diciendo, porque yo tengo un amigo en la Contraloría que dice, nosotros somos un organismo técnico, no sé qué nos están hablando de género, el muñeco del género, dice que se volteaba la cabeza el muñeco
y era hombre o mujer con cuerpo de hombre y después se podía, o sea, que lo tenían que poner ahí porque tenían que enseñarle género pues a todos los funcionarios de la Contraloría. Decía, ¿pero qué? Sí, sí, es que se volvió una política transversal a Sí, todo. sí, Incluso es una en el cosa de una colegio, locura. ¿no? Entonces sí te afecta. Y va deformando el pensamiento, va deformando la naturaleza humana. Yo tenía una amiga, funcionaria pública, que le tocó después de el fenómeno del niño, 2017, trabajar en el programa de reconstrucción nacional y tenía que hacer un puente. Ya. Y entonces exigían que hacer el puente con enfoque de género. ¿Qué? Entonces tenían ¿Qué que tenía el pueblo? inventar algo, Ya. porque es algo absolutamente forzado, como el muñeco ese que dices, ¿no? O sea, Y es una pérdida de recursos, o sea, un mal uso de los recursos. No, es una Que gastan cosa, es una dinero locura en cosas total. que no tienen pero sentido. pero En lugar pasa. de reforzar el puente. Hay, ¿no? ahorita me he acordado, hace 2 años hubo una charla hecha por un ministerio y viene una funcionaria internacional y pregunta, su charla se llamaba ¿El agua tiene género? No. Y mejor ya ni les cuento porque después van a pensar que... Sí, es que es No, terrible. es Sí, hay realmente presidentes una que locura. quieren llamar a la patria matria, como la presidenta de México, o sea, me pareció una locura. ¿no? hoy día hablaba con una amiga chilena, en la mañana temprano, Mm. y me contaba que en el gobierno de Boric tenía una enamorada, ¿Ya? ¿no? Y entonces, pues una enamorada ideologizada, como el mismo Boric, ¿Ya? que por un decreto eliminaron la figura de la primera dama, ¿no? ¿Qué? Ella no quería y pues hizo que eliminen la figura de la primera dama. ¿Ya? Bueno, luego terminaron. Entonces, Y ahora... terminaron y Boric se consiguió otra enamorada y tuvo un hijo con ella, con la otra enamorada, y ahora resulta que en Chile no hay primera dama, pero una ex enamorada de Boric. Ah, ¿Qué mira te tú. parece? Ay, ¿cómo puede influenciar Pero, para mal, pero ¿no? mira cómo O sea, las emociones se puedan llevarte sí. a sacar leyes que después perjudican o que o pueden... un presidente que no está bien ubicado. Sí, o y sea, Siempre digo que este alguien asunto... te dice un par de cosas y ya, tú no tienes un pensamiento claro, ¿no? Con una línea. Sí, yo siempre digo que lo peor del género no es la parte sexual. Lo peor del género es que te estupidiza. Porque te tienes que poner muñeco, tienes que pensar cómo hacer el puente. O sea, tienes que hacer tanta tontería que todo el mundo sabe que atenta contra el sentido común. Ujú. Y esto no es faltarle el respeto a ninguna persona. Nosotros somos bien claros y en este programa he visto y yo cuando hablo, aquí hay que respetar a todas las personas y pueden tener una decisión de hacer una u otra cosa con su sexualidad. Y esa persona tiene derechos humanos. Ujú. Lo que es distinto a aceptar lo que se llama derechos LGTBI y todas esas invenciones ideológicas que nos quieren imponer a todos. Claro, a los activistas, digamos, esas personas que Sí. quieren meterse en la educación, que se quieren meter con los niños, ¿no? Que se quieren entrar, como ya no pueden entrar con los adultos, pues quieren entrar a través de la educación en la mente de los más inocentes, de los más vulnerables, y ahí justamente donde todos nosotros, pues, cuando nos queda un poquito de sentido común, pues saltamos, pues, ¿no? Sí, Eso sí. es, ¿no? No es nada Yo contra quiero- nadie en especial, ¿no? Sí, sí, me gustaría agradecer mucho a Juliana, a Ignacio, a Sebastián, a Carlos, que llevan ya muchos años, al mismo Daniel, que llevan muchos años ya en esta lucha, ¿no? Y hoy, bueno, seguimos avanzando gracias a que ellos han iniciado este trabajo de defensa de la identidad, de defensa de la razón, de defensa de la naturaleza humana. Creo que es muy importante defender porque puede venir cualquiera con cualquier idea de que no tiene ni pies ni cabeza, pero de repente tiene recursos, está en los medios Recursos de afuera, y dicho sea cree de paso. que tiene la verdad o hay todo un negocio detrás y comienzan a difundir cosas que no tienen sentido. Entonces yo soy muy contenta de poder defender la vida, de poder defender la verdad, la naturaleza humana y de poder, gracias a todo este aprendizaje, orientar adecuadamente a mis hijos, ¿no? Porque yo también soy madre de familia y necesito sustento, información para poder llegar a ellos de una manera correcta, de una manera donde les pueda hacer Con la verdad, entender ¿no? que no tienen por qué dejarse llevar por estas ideas. Ahora, pasemos a la siguiente alerta para que no Sí. nos falte el tiempo, porque esta alerta tiene bastante que desarrollar y es un poco el tema que queremos hoy día pedagógicamente explicar, porque hay un montón de mentiras que se han dicho. Y esta es una campaña que se sacó a propósito de lo que ocurrió a través o a partir, digamos, de una declaración que hace la congresista
Milagros Jáuregui de Aguayo, donde ella dice que tiene o ha creado un albergue hace más de 10 años donde recibe a niñas víctimas de violación, ¿no? Y que salen embarazadas, digamos, es un refugio. Entonces ella aceptó eso y empezaron parece, a buscar fotos y cosas, y salió una foto donde salían en un coro unas niñas y dijeron sí que es posible que ella los use como trofeo, y empezaron a armar un discurso muy interesante. Yo cuando me pongo a pensar digo, pero la foto no es el pecado. ¿Cuál es el pecado acá? Ah, ya, el pecado es que ella ha sacado leyes pro vida y han hecho una demolición esta semana con la congresista, que creo, y justamente creo que Carlos aquí está oportunamente sentado, porque ¿quién más de política, en este caso pro vida, puede saber, ¿no? Entonces, ¿quién más que él? Entonces, explícanos un poquito así, solamente para empezar el tema. Oye, ¿este es un problema de foto o es un problema de que hay un discurso feminista que quiere aprobar cosas que no tiene que aprobarse o que no están aprobadas en el Perú? Bueno, esto que preguntas es lo que todo el mundo debe preguntarse, ¿no? Cuando las ONGs de este asunto, que no vamos a mencionar porque si no nos cortan el programa, el hacen algo, siempre hay un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo en este caso, no? El trasfondo en este caso no es la foto, no es que exista un albergue. El trasfondo es que ellos quieren ampliar lo que se ha mal llamado el terapéutico, ¿no? Y entonces ellos en su discurso quieren decir de que las niñas que quedan embarazadas tienen que ser sometidas a esta práctica necesariamente, ¿no? Y que es un crimen que den a luz y que tengan estos niños, ¿no? Y entonces ni siquiera le dan la oportunidad a la chica que decida, ni nada, porque todos deberían terminar en esa práctica que acaba con la vida de otro niño inocente. Sí, justamente eso es lo paradójico, ¿no? Son dos. Víctima. Ellas solo sienten una supuesta solidaridad y preocupación por una niña, pero al otro que lo maten, ¿no? Sí, y entonces, eso es. pero como a ellos les interesa esto, al principio comenzaron, y fíjate, acá yo quiero señalar, y creo que ahora me han dado una idea para escribir un artículo saliendo de este programa, cómo la narrativa de estos grupos que promueven esta práctica, que no vamos a decir el nombre, es una narrativa pobre, desgastada del siglo pasado, porque cuando empezó el ataque, estuve revisando, ellos comenzaron a hablar de esta práctica que ellos dicen que es terapéutica y que la congresista era una mala persona porque obligaba a maternar, le han dicho. Obligaba a que tengan el hijo, ¿no? Y entonces, como eso los tiene en la campaña electoral a todos los promotores de esta práctica en menos del 1%, entonces cambiaron el discurso. Fíjate que el discurso cambió. El discurso mutó de ella es una promotora de la maternidad obligada a ella puso unas fotos que van contra una normativa porque puso unos rostros. Y es una foto pasada, no es una foto reciente de una campaña electoral, es un argumento rebuscado. Pero yo creo que el otro trasfondo, y es bueno preguntarnos, todo lo que están escuchando, siempre cuando hablen estas ONGs, pregúntense ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que en el fondo están buscando? El otro trasfondo es que como ellos van en partidos que van en menos 1%, ¿ya? O no han postulado. Partidos ¿no? de izquierda más que nada. Sí, que no han encontrado partido. Ya. Entonces, ellos quieren atacar a la candidatura que ellos consideran más peligrosa, que es la candidatura de Porky. Y entonces, creo que ese es el trasfondo de haberla atacado tanto, involucrar a Rafael López Aliaga en este asunto con estas mentiras de las fotos, como si, o sea, Porky o cualquier otro estuviera apoyando el hecho de que expongan las fotos de unas niñas en redes sociales.
Además, me parece que es una foto de un tema interno de este albergue, ¿no? Que estaban las niñas en un coro, en un tema totalmente interno y se saca totalmente de contexto. Pero a mí me gustaría, Carlos, creo que es importante también llevar al debate y a la conversación las cosas y decir en qué momento empieza, o sea, qué es la concepción, ¿no? Y en qué momento empieza la vida. Eso es un tema, yo creo que es fundamental para que se sepa, ¿no? Que somos personas desde el momento de la concepción, ¿no? Sí, mira, no después. no hay ninguna duda para la ciencia actual que hay un momento de un cambio cualitativo en el momento en que un óvulo de la madre y un espermatozoide del padre se unen. Porque estas células tienen solamente 23 cromosomas, son unas células particulares en el cuerpo humano. No tienen pares, las demás tienen 46 cromosomas, tienen 23 pares. Estas son 23 cromosomas, pero que están hechas para unirse, ¿no? Y entonces, todas las demás células, pelo, huesito, músculos, tienen 46 cromosomas y eso es lo que identifica a los seres humanos. Entonces, hay un cambio cualitativo cuando estos se unen y forman una primera célula con 46 cromosomas, con un código genético absolutamente único, original y distinto a cualquier otro que existe o haya existido en el mundo. Ahí inicia la persona, ¿no? No Sí. inicia después, sino Quiero que en controles, justamente a propósito de lo que está, puede buscar la foto de la Constitución Política de Perú, aquí hay una foto Sí, qué importante. que está al final de la Constitución Política de Perú, porque digo, todo esto que estás hablando aterriza en las leyes. Y no son locos, pues, la gente que en el Parlamento ha hecho en su momento, pues algo que dice en el artículo 2 del capítulo 1 de la Constitución Política del Perú, dice: el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, lo han puesto por algo. El concebido, es decir, del momento donde tú estás hablando, desde Así que el es. espermatozoide y el óvulo se unieron. Mira, acá existe toda una desinformación hecha por un interés ideológico y económico, que es la industria de esta práctica, el ABOP, que no vamos a decir toda la palabra, pero es ideológico y es económico. Esto es una industria, es un negocio, ellos cobran por hacer esto, no le cobran a la persona de repente cuando es legal en un país, se lo cobran al Estado, pero lo cobran. Alguien lo paga. Alguien lo paga, ¿no? Pero fíjate que una lectura, comprensión de lectura, ¿no? En la que estamos tan mal en el Perú, ¿no? En la prueba PISA, ¿no? Derechos fundamentales, capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Artículo 2, toda persona tiene derecho. Entonces todo lo que venga después tiene el contexto de la persona. Y si nombras en el artículo 2, inciso 1, al concebido, no es que es un lunar, No es un sapo, un caimán. no es que es ya un tumor. ya es una persona. No es un tumor dentro de ese articulado. Es porque la Constitución considera al concebido como una persona. Pero luego, claro, como siempre hay activismo judicial, jurídico de estas ONG. No es una persona. Solo es un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Hay O sea, una también es un sujeto de derecho, pero También. además es una persona. Por ser persona, en realidad. Claro, por Hay ser toda una persona es discusión sujeto de ahí. derecho. Ya, pero quiero una pregunta, la pregunta básica, Carlitos. A ver, en el Perú, ¿algún tipo de aborto es legal? No. ¿O en el Perú, qué dice la legislación con respecto al aborto? Ya, mira, y eso es muy importante que entiendan todos los que nos escuchan, porque esto es un poco de pedagogía, ¿no? ¿Dónde está esta palabra aborto? ¿Está en la Constitución? No. No. En la Constitución es un listado de derechos fundamentales, es el acuerdo que hacemos entre todos. Ahí no está. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está? En el Código Penal. ¿Qué cosas en el Código Penal? Y esto, pues, introducción al derecho 1, todo lo que han pasado por la universidad, recuerden su cursito, el derecho penal y el Código Penal es la lista de las cosas que no se quieren en la sociedad. En el Código Penal el Código Penal no es una lista de derechos,
es una lista de inconductas, de conductas que no se quieren, De delitos. de delitos. Y entonces la figura de este abun terapéutico es una figura especial. Es un delito que solamente, y esto lo dice textualmente el artículo 119 del Código Pero Penal. vamos a verlo porque... Vamos a verlo. Vamos a ver Sí. el Vamos a artículo leerlo. 118 y 119 del Código Penal. Del Código Penal. De Penal. los delitos, de los delitos. Es un delito, ¿no? O sea, nada cambia de que sea un delito matar a un ciudadano peruano. Según la Constitución, Claro. todos tenemos derecho a la vida. Claro. Ya. La Pero vamos respuesta- al otro... La respuesta corta, mientras ponen el artículo del Código Penal, es que no es legal. No hay aborto legal en el Perú. Ningún tipo de esa práctica, perdón, se me escapó la palabra, ojalá que no nos corten. No, Ahí está, ese es no el hay, Código Penal. no el hay pedacito. ningún tipo de esa práctica que sea legal. Eso no existe en el Perú. Pero qué importante aclaración, porque hay mucha gente que confunde. Yo he tenido debates hasta con amigas, ¿no? Yo he tenido que debates hasta con justifican, líderes pro vida. Y O de sea- verdad es importante tener todos los argumentos para poder defender, ¿no? No, Carlos, me dicen, si es legal, porque hay un protocolo. No, señores. Se equivoca. No. Es el primer mito que se cae esta tarde y lo estamos diciendo aquí. Ojalá que A sí, ver. porque esa discusión es recurrente. No Sí, es a ver. legal. Artículo 119, el aborum terapéutico. No es punible. Ahí está, detente ahí. No es punible, No o sea, es no es punible. causa de Sanción. sanción. Pero vamos a ver en qué caso, ¿no? El laborum practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente, ¿no? Ya, O sea, entonces- es una excepción a la regla y esto, ¿cuántos casos realmente hay de esta situación? Deben ser poquísimos. Muy pocos. Fíjate. Pero primero vamos a. Bueno, te respondo lo de los casos primero, ¿no? En toda esta discusión en los últimos años, que vamos a entrar en detalles si ustedes quieren después, hay unas estadísticas, por ejemplo, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, La ex maternidad de Lima. la ex maternidad de Lima. Ujú. Y entonces ellos tienen una estadística, fíjate que es la entidad de salud referente en ese tema. Sobre maternidad. Ahí digamos. nacen buena Muchos niños. parte de los peruanos, ¿no? Ya. Atienden, es por de lejos el hospital con más partos que hay en el Perú Ya. y con más atención ginecostétrica, ¿no? Entonces, ahí entre el año 2009 y 2021, no completo, pero fíjense, son más de 12 años, Ujú. solo han habido 385 casos en 12 años. Vamos a ver si las matemáticas nos acompañan. Ya. Esto quiere decir que un poquito más de 20 casos por año. Pero acá viene el asunto. Que la mayoría de esas estadísticas, y las tenemos creo, Sí, Felipe, Felipe, más ¿nos adelante, puedes ayudar ahí con las estadísticas? es Son el dice estadística, creo. el segundo cuadro, solo 20 casos. La mayoría de estos fueron por malformación. Ahí está. La siguiente. Ah, ya, la siguiente. La Pero, siguiente. pero dice causas y hay una chiquita de 16 Sí. riesgo a la vida y 374. 16 casos, Mm. 16 casos de riesgo para la vida. Fíjate, riesgo. Ahorita vamos a explicar lo que es riesgo. Y en el otro, riesgo de salud mental. Riesgo de salud física y mental. Riesgo de la vida, riesgo de salud física y salud mental. Pero cuando vamos a las causas para hacer esta práctica que ustedes están leyendo ahí, de riesgo de salud física, la mayoría de esas causas son por malformaciones congénitas. 104 dice. Y ese es el artículo, no 119, 120, que sí es penado por el Código Penal. Y por violación, que también es el artículo 120 y que también está penado. Obviamente para la mujer con una cosa que nunca va a ir a la cárcel y generalmente es un servicio comunitario que más que nada es una advertencia para que no haga algo que es matar a un ser humano, ¿no? Que incluso después tiene consecuencias sobre Sí, su salud sí. psicológica. Invitamos a leer desde el 116, 17, 118, 119, 120 del Código Penal. El Código Penal está Ahí en están. internet, lo pueden leer. Pero fíjate, más del 95% de esos
385 de estas intervenciones fueron por cosas ilegales, que estaban en el artículo 120 del Código Penal y no en el 119. Entonces, cuando hubo la discusión de si ese protocolo irregular que aprobó el Instituto Nacional Materno Perinatal, y de hecho ese es uno de los éxitos de una de las campañas de padres peruanos. de la campaña de padres peruanos, que exigió al ministro que haga respetar la ley, ¿no? así es, tuvieron que derogar ese protocolo irregular y ceñirse al que había hecho el Ministerio de Salud, que se basa en el artículo 119 del Código Penal. Entonces, para responderte, Karen, estos casos, mira, si no tenemos el 94% de los casos que ellos mismos registraron, serían prácticamente excepcionales, nada significativos. No es un problema, digamos, sino en casos excepcionales donde puede haber salidas, donde se trate de salvar a las dos vidas. Claro, yo quisiera interrumpirte por algo. Regresemos al artículo 119, porque mira, hay una cosa que me parece interesante. Creo que acá viene la confusión. Creo que está al revés el artículo, lo hubieran escrito al revés, porque debería de decir, cuando hay un daño, cuando se analiza y el único medio para salvar la vida de la gestante es, o para evitar un daño permanente, ¿no? Es lo primero. Después, el médico tiene la posibilidad de hacer una junta médica. Si después dice, oye, mira, ya no hay más alternativa porque va a morir la mamá, hablan con la mamá porque necesita la autorización para decir, oye, por si acaso vamos a hacer una intervención donde lamentablemente tu hijo va a perder la vida. ¿Me entiendes? Ese es el paso, solo que como lo han puesto al final, parece que toda la gente piensa de que la mamá puede ir y decir, mira, yo quiero que al doctor, y el doctor sí le va a decir, sí, no te preocupes. No, pero es que en tu caso, como fuiste violada, entonces sí podemos hacer una excepción a la Constitución y sí vamos a poder matar al bebito. No es así. Y todos se han llenado la boca diciendo eso. Eso es lo que... Pero la verdad de la mermelada, para decirlo de manera criolla, es que a estas organizaciones que promueven esta práctica, esto no les sirve. ¿Sabes por qué? Porque aquí es bien claro el artículo. Cuando es el único medio para salvar la vida de la madre. No dice cuando está en riesgo, sino dice cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. ¿Qué es lo que pasa? Que el médico, los 3 médicos de la junta médica, o los médicos que formen esa junta médica, tienen que certificar que el día de hoy, por ejemplo, a esta hora, no había otro medio más que hacer esta práctica, ¿no? La del aborto. Y en 2 juntas, creo, incluso. Una. O una sola. La segunda se hace cuando, digamos, no le aceptan la práctica y... como una segunda opinión, digamos. Y se hace un reclamo para que vean si una segunda junta lo puede hacer. Pero el problema es que no hay médico que se vaya a arriesgar a una demanda judicial, porque siempre hay la manera. O sea, todos los médicos, yo he sido visitador médico por 8 o 9 años y tengo muchos conocidos, muchos amigos médicos. Porque fueron formados para salvar. Pues. Ginecólogos, están formados para salvar. Exacto. Cuando ellas tienen una mujer hipocrático. Embarazada, no tienen un paciente, tienen 2. Entonces tienen que salvar las 2 vidas. Exacto. Y tienen que hacer todo lo posible para salvar las 2 vidas. Cuando en el intento de salvar las 2 vidas hay una que no pueden salvar, no es algo querido, no es algo provocado, es algo que sucede. Sucede cuando a alguien le meten un balazo y lo meten en un quirófano, tratan de salvar la vida, pero se muere. O cuando a alguien lo atropellan, ¿no? Y entiendo que esa ha sido la casuística en 1924, cuando pues dicen, vamos a esta sección, a esta circunstancia de la vida real, vamos a ponerlo no punible. No es que vamos a legalizar, ¿eh? Lo vamos a poner no punible para que no metan a la cárcel al doctor. Eso es bien importante. Vamos a explicar primero lo punible y después lo que es el riesgo para ver la desinformación. Un delito no punible es una inconducta, algo que no se quiere, pero que en razón a circunstancias especiales no le vamos a dar una sanción penal. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de otra figura de delito no punible. El hurto de menor cuantía, ¿no? Cuando te quitan algo de menor cuantía, cuando no vale mucho, ¿no? Y entonces, cuando te quitan un dinero menor, te hacen una extorsión menor, es un delito no punible. Entonces,
no quiere decir que el hurto de menor cuantía en el Perú sea legal. No, y ahí yo creo que también, esta es mi opinión y la de muchos abogados, que desde el 2004 estuvimos luchando contra este protocolo de aborto terapéutico del Ministerio de Salud. No se puede reglamentar un delito. No se puede hacer un protocolo para el hurto de menor cuantía. Es decir, decirle a las personas que solo pueden robar hasta cierta cantidad, ¿no? En ciertas circunstancias, porque después de eso... Ya es delito. Ya es delito. O ya es malo robar. O sea, roba solo esta cantidad. Eso ocurre ahora en California con los gobiernos locos de los demócratas y es todo un caos. Pero sería una locura. Ujú. Y, bueno, el gobierno de Ollanta-Humala el 2014, 27 de junio del 2014, aprobó este protocolo, esta reglamentación de un delito. Esto lo llevas a cualquier facultad de derecho decente, no ideologizada, o sea, por ejemplo, no la PUC, Ujú. sino cualquier universidad decente que tenga sentido común, y es un despropósito reglamentar. No se puede reglamentar un delito. Bueno, lo hicieron. Entonces se pusieron unas reglas y dijeron, solamente no es punible cuando no hay otro medio. Y ellos, para agrandar la figura, dijeron, cuando está en riesgo la salud de la vida de la madre. Ya, todos nosotros estamos en riesgo de sufrir un ataque al corazón. Poco riesgo, un poco más digo porque tengo más edad, estoy gordito, pero Siempre hay riesgo. el riesgo es variable. Sí, escuché un poco sobre ese argumento. Decía, ¿acaso porque es una realidad social se debe legalizar el robo? Al contrario, lo que buscamos es una sociedad más segura, ¿no? Ya, pero por eso, para probar cosas así, tienen que tener operadores políticos ahí. Por supuesto. Mira, mostramos la foto de las estadísticas hace un rato y lo puedo decir con toda paz y confianza de que no me van a hacer una demanda, o si me la hacen no la van a ganar. Salía el doctor Enrique Guevara, En la primera. ¿no? Ahí está En un poco la más al anterior. costadito, no se ve creo ahorita en la pantalla, Sí, pero en pero la anterior sí sale. como Que ha sido director de la maternidad de Lima muchos años. es un alto directivo. No, pero antes. Antes ha sido director. Antes ha Ah, sido sí, director. sí, sí, Mira, sí. no sabía eso, pero en ese, ahí está la foto de él. Enrique Guevara era miembro también de una red abortista internacional, una ONG abortista internacional que se llama Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, y era un alto directivo. Ellos hicieron todo un plan desde el O sea, 2000, hay ONGs atrás. ONGs internacionales atrás con mucho dinero. El 2018 reunieron a un representante peruano que lo saludamos de nuevo acá, el doctor Miguel Gutiérrez, ¿no? Ginecólogo que fue a un lindo hotel en Londres y hicieron un plan para que en 10 países, uno de ellos era el Perú, hacer una promoción de ampliar la situación legal del aborto, ¿no? Y esta federación internacional, que es un nombre que parece una entidad científica, Ujú. pero no lo es. Hemos hecho un informe al respecto en Population Research Institute. ¿Dónde se puede encontrar ese informe? Ese informe se puede encontrar en la página de origen.org.pe. Pongan origen.org.pe en su buscador Está gratis, ¿no? de internet y pongan FIGO y le va a salir el informe, es gratuito. Y entonces, este señor, pues un alto directivo, hacía promoción ideológica a través del Instituto Nacional Materno Perinatal. Pero si eso es una entidad, digamos, que está regentada por el Estado, con el dinero de todos los peruanos. O sea, ¿cómo una ONG con sus operadores puede hacer esta jugada en pared para Sí. matar peruanos? Tú dices, no lo podría hacer, pero por eso el plan de FIGO era darle dinero, publicidad, soporte estratégico, técnico, justamente a estos malos Que, y los funcionarios. ministros, o sea, la gente, se supone que si un ministro o el MINSA mismo sabe, o sea, no quiero creer de que todos están jugando y que hay un montón de burócratas ideologizados que dicen, oye, el aborto tiene que ser legal o todos nos hacemos de la vista gorda y no importa que hasta que algún congresista que también juegue con nosotros meta esto, que hace un par de años creo que, ¿quién fue? Luque. Luque, claro. Sí. Que sale el tema 3 años. hace 3 años, donde mete el proyecto de ley para legalizar el aborto en caso de violación. Entonces, claro, esto es algo que viene desde años y miren cómo lo estamos desmenuzando aquí. Pero quiero que me cuente justamente este escándalo que ya saltó hace tiempo, pero
Pero claro, ¿cómo ellos agarraron el protocolo, el protocolo, que es una lista de, supongo, de enfermedades, de cosas y de acciones, porque también estuve revisando y hay también una objeción de conciencia en la última hoja, es decir, el doctor también puede firmar su objeción de conciencia en el protocolo actual, en el de 2025. Entonces, es una serie de pasos que hay que cumplir, que lamentablemente, pues, creo que en el 2018, justamente estas personas agarraron y pusieron también que si había un riesgo de salud mental, Así es. empezaron a matar a los bebitos. Sí, fíjense, vamos a explicarle esto a los que nos están escuchando porque es un argumento truculento, un poco enrevesado, pero vamos a tratar de hacerlo simple. Como el Código Penal dice, cuando es el único medio para salvar la vida de la madre, entonces ellos usan la retórica, un lenguaje que parece científico pero que no lo es, y cambian el único medio por riesgo para la vida de la madre o para su salud física y mental, ¿no? Y entonces, como te digo, riesgo siempre hay, poco o mucho. Y entonces, cuando ellos cambian la palabrita frase, le pusieron. cuando es el único medio, una redacción restrictiva, por una más abierta, ¿no? Cuando hay riesgo para la vida, riesgo para la salud, parece que se están preocupando, ¿no? Pero no, en realidad lo que están haciendo es diluyendo, disolviendo. Para sacarle la vuelta al artículo 2 de la Constitución. La vuelta, y entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que entre padres peruanos y la congresista Milagros Jáuregui, precisamente, Justamente, mira. presidenta de la Comisión de la Mujer y Mujer. Familia del Congreso, otros congresistas como el congresista Montoya, el congresista Edras Medina, el congresista Alejandro Muñante, todo el Partido de Renovación Popular, muchos de Fuerza Popular, Avanza País, muchos que de repente no han figurado tanto, se logró, otros funcionarios públicos del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Justicia, de la Presidencia del Consejo de Ministros, o sea, se dieron cuenta de lo que estamos, a través de Padres Peruanos y otras organizaciones, estábamos presentando como estas falacias, con este engaño que estaban haciendo, y no solamente derogaron esa norma del Instituto Nacional Materno Perinatal, sino que al señor Enrique Guevara, a quien le mandamos muchos saludos de aquí, lo despidieron. Bueno, renunció. Tú sabes, ¿no? Que a veces lo hacen renunciar. Claro. Y entonces, era lo justo en realidad, ¿no? no, era una forma en que ellos querían tapar un escándalo de haber De estado haber haciendo, asesinado a tantos niños, ¿no? haber estado haciendo prácticas ilegales, ¿no? Y entonces derogaron la norma. Y eso que queda ahí como moraleja para todos nosotros, ¿no? En general tenemos que participar de estas cuestiones políticas. Es participación ciudadana. No solamente tienen el derecho de hacerlo, en cosas en que de convicciones profundas como la defensa de la vida, estamos obligados a hacerlo, si no, pues caemos en faltas por omisión, y es tan fácil como agarrar usted su smartphone, ubicar las campañas de Padres Peruanos y poner su correo electrónico y apretar firmar. Sí, pero ¿sabes Sí, qué? claro. Yo quiero, antes de que alguien pueda estar pensando, no, pero ¿por qué ellos? Porque ahorita vamos a pasar al tema duro del sentido de, no, pero esta gente, he escuchado frases, ¿no? Obligar a maternar a una niña es crueldad, obligar y no sé cuánto. Entonces, hay unas frases así que tú puedes decir, esto tan locos, ¿cómo? Vamos a explicar un ratito. Sí, yo quería comentar acá, Juliana nos deja un mensaje diciendo, el Ministerio de la Mujer ya decidió trasladar a las chicas del refugio de la casa del padre. Pero realmente me pregunto, ¿a dónde? ¿Acaso no están bien ahí? O sea, ¿qué decisión? Justamente este discurso, pues, antivida, donde dicen, porque quiero, frente a los hechos vinculados, dice a residente del centro de acogida administrado, o sea, se compró el discurso feminista y por poco y cierran no se dice que cierran el refugio, pero si las van a sacar de ahí es porque... O sea, ¿acaso les han preguntado si están bien ahí? Yo creo que hay testimonios de jóvenes que han estado en ese refugio, que salen muy contentas del espacio que tuvieron, y además no se habla también de otro tema que es importante, que luego del aborto hay un trauma, ¿no? O sea, ya habría un doble trauma, porque se está hablando del trauma de la violación más el trauma del aborto, o sea,
teniendo una persona con un doble trauma, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a las fotos iniciales de los recursos. A las iniciales a las primeras, que son las declaraciones de esta, para entender un poco el contexto de las Sí, personas, sí. de lo que estamos hablando, porque ha habido, o sea, mejor dicho, gracias a estos ataques que han habido y que los vamos a poner en pantalla, esta es la consecuencia política. Entonces, por ejemplo, en portada, ahí dice, pese a que el aborto terapéutico es legal en el Perú, mira la mentira, en el Perú, desde hace un siglo, el Mentira. candidato presidencial sostuvo que el Estado no debe intervenir en decisiones que, según él, pertenecen exclusivamente a la familia. Bueno, Siguiente. hay tres falacias ahí intermedio, ¿no? La primera y más grave es que el aborto no es legal. No es legal. O Te sea, están mintiendo ahí. Y dice que es- hace más de un siglo. Es más, he visto que Pronsex sacó 100 años, celebrando los 100 años de estar aprobado el aborto terapéutico en el Perú. de eso se No trata. pueden mentir, ¿no? De eso se tratan las campañas de desinformación. De mentir. O sea, le están mintiendo flagrantemente. Tú puedes ir a cualquier facultad de Derecho y decir, oye, ¿cuáles son los derechos que hay en el Código Penal? Y te van a decir, Esa es la República, si mal no recuerdo. Y la siguiente, ninguno. y después varios influencers diciendo lo mismo, repitiendo el mismo discurso de que hay, y anexándolo a la casuística de violación. Es decir, anexan y dicen, la madre tiene derecho a pedir ese tipo de intervención porque es legal en el Perú. Y lo han repetido hasta rabiar. Mira, y mira lo que dice ahí. Bueno, tenemos que La repetir Coordinadora nosotros lo de contrario. Derechos Humanos, que suena también bonito, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es otra ONG feminista abortera, dice, el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924. Negar este derecho, dice, cuando ya ha explicado Carlos que es una lista de delitos el Código Penal, cuando su salud corre riesgo es tortura. Dice. Mira, acá déjame comentar con nuestros amigos una cosa que me parece una falacia total, ¿no? Acá niñas son forzadas de 14, Cada día 4 niñas de 10 a 14 años son forzadas a ser madres. son dice. forzadas a ser madres. Y entonces tú dices, o sea, a ver, vamos a la literalidad del mensaje, ¿no? O sea, ¿son forzadas a ser madres por Milagro Jauregui? ¿Por la casa de refugio o refugios similares? No, esas niñas han sido violadas y ya son madres cuando llegan a un refugio. Tienen un niño dentro, un niño por nacer, ¿no? O sea, ya son madres. En todo caso, lo que están tratando de decir estos señores de la Coordinadora Nacional de Izquierdos Humanos Ujú. es que, o sea, hasta que no nazca, no son madres. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Y los niños por nacer, primero que no son niños, no son seres humanos. Y no valen nada para ellos. Y no valen nada, no existen. Eso es lo que quieren decir. Ya, pero dice, el Estado las desprotege frente a propuestas que imponen la maternidad forzada. Así es. Ellos están afirmando algo de lo que creo no tienen pruebas. Ellos tendrían que tener pruebas de que le están coaccionando la libertad de esas niñas y de los familiares que puedan estar interviniendo en ese proceso para obligarlas a tener un hijo. No, ¿Cómo pero sabe? pero en teoría no se supone que llegan a refugio porque las niñas o estas chicas puede llegar a término su embarazo. Ningún médico se puede prestar, digamos, esa junta médica a decir lo podemos matar. Y como no lo van a matar porque no se puede aprobar, no se prestan, entonces las mandan a un refugio para que puedan darle dar a luz protección, con ¿no? todas las condiciones. Pero estas personas no quieren eso porque dicen, no, el refugio rompe mi plan de que aborten. Entonces, A ver, yo no me pregunto- conviene yo me pregunto, que lo cierren. Daniel y Carlos, ¿por qué estas coordinadoras de derechos, por qué estas organizaciones que están a favor del laborum no sacan argumentos o sacan, no sé, noticias cuando se libera al violador? ¿Por qué no tratan esos temas? O No ¿por qué no debería hacen ir por refugios ahí. ellos? Claro, exactamente. ¿Por qué no están ahí tras que se capturen a los violadores, que cumplan su pena? No, eso no les interesa. Entonces, solo eso es lo preocupante, hacen. ¿no? Sí lo hacen, Karen, Sí, con 1 o 2 casos. ya. Cuando lo hacen un litigio estratégico para legalizar esa práctica. Entonces, Lo utilizan. Ni siquiera es que hacen esa práctica para ayudar
a esas personas, a esas niñas, sino Ya. instrumentalizan a esas niñas Ya. para lograr la legalización de una práctica que solo beneficia a una industria. Fíjate, esto es bien, bien cruel y bien hipócrita, porque aquí la despenalización del aborto ni siquiera lo hacen por las mujeres ni por las niñas. Lo hacen para que esta industria que les da dinero, Que la solventa en sus acciones fíjese, políticas. señora Susana Chávez, Rosina Guerrero, a quien le tengo tanto aprecio, que me han llevado a juicio durante 8 años y medio por declaraciones similares a las que estoy haciendo ahora, y que las puedo refrendar porque en 3 instancias les he ganado y tengo todo el derecho de decir lo que hasta el Tribunal Constitucional me ha dado derecho de decir, es que ustedes, según los proyectos de que figuran en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, de PRONCEC, reciben dinero para promocionar esta práctica, para cambiar la opinión de los legisladores, para cambiar la opinión de los periodistas e incluso para combatir a aquellos que no pensamos como ustedes, señores de PRONCEC. Y entonces reciben ese dinero. Y eso está absolutamente comprobado. Tengo la tranquilidad de decirlo. Hágame otro juicio. ¿Saben por qué? Porque todo el dinero que se gastaron en uno de los más grandes estudios de abogados en el Perú no lo van a usar para promover esta práctica. Gástenselo en mí. Voy a estar feliz, como tuve 8 años y medio, feliz de ir a todas esas audiencias y participar en ese juicio que le gané. Pero fíjense, lo que están haciendo aquí es mentirle a la población. No es legal, los refugios no están forzando no tienen las pruebas. Aquí debería haber un juicio a todos estos de la coordinadora por afirmar esto, de los cuales no tienen pruebas. No, pero es que en realidad si es un delito, ¿por qué tendrían que promover el delito y acusar a un refugio de sacar a una persona que ha tenido, porque eso es lo que hay que dejar claro, ¿ah? La violación es una tragedia para una mujer, es un drama social. Sí. Acá no estamos para ocultar eso, ¿ya? Pero cuando hay un embarazo de por medio, aparece una segunda víctima, pues esa es la verdad. O sea, víctima, victimario, violador es el agresor. La víctima es la niña o la chica violada. Si hay un embarazo, aparece en la escena una segunda víctima. ¿Quién en su sano juicio, qué coordinadora, qué PRON y tantas cosas, tantas ONGs que ni siquiera voy a repetir su nombre, dice, ya vamos a solucionar este drama social matando a la segunda víctima, a la que menos puede defenderse, a la más indefensa? Y decimos este discursito, pues, están forzando a la maternidad, es niña, no madre. Mira, pero la gente no es tonta, Daniel. Este discurso no se lo están creyendo. No se lo creen ni ellos, la gente tampoco se lo cree. Esta narrativa está desgastada desde el siglo pasado, ya no funciona. ¿Qué clase de tonto va a creer de que ellos están preocupados por los niños cuando al otro lo despedazan dentro del vientre de su madre? Los cortan en pedazos. Sí, pero ellos lo que hacen es poner el reflector solamente en la víctima, digamos, en la mamá, y sacan al bebito. Pero hay mucha gente que cae. Yo quiero que expliques esto del caso Mila. Hay muchos tontos. Del caso Mila. Quiero que tú expliques el caso Mila, porque ahí creo que se evidencia. Tiene las fotos del caso Mila, que son las últimas fotos. La primera foto que está este es un informe de Eso. Vamos a explicar el caso Mila en 20 segundos. A ver. El caso Mila es un litigio es un caso de alto impacto mediático, una campaña mediática. Hecha por una ONG. Hecha por una ONG que no se preocupan por todas las niñas, no hacen refugio, sino se preocupan por una. No, le pusieron Mila y ahí van a ver un recuadro azul. Salió en la televisión. Porque ahí está el nombre real de la niña. Este informe médico, como ven ahí las siglas, es del Instituto Nacional Materno Perinatal, el 2023. Lo recibió el congresista Jorge Montoya, el almirante Jorge Montoya, congresista, porque él pidió información acerca de este caso, que había estado en todos los periódicos, con este mismo argumento. No, las niñas no pueden ser madres, nosotros estamos preocupados, ahí salió PRONCEC, y entonces vamos a adoptar este caso, ¿no? Y entonces
en este informe, no, el Instituto Nacional Materno Perinatal, que no son pro vida, que son muy abortistas como este doctor Guevara, que ahora ya no está, dijeron que el embarazo estaba llevándose bien. Obviamente siempre hay un riesgo, ¿no? Pero los del Hospital de Loreto, donde se presentó este caso, en una primera instancia antes del Instituto Nacional Materno Perinatal, dijeron, miren, la hospitalizamos, la monitoreamos, la medicamos Y salvamos al bebé. y salvamos las dos Y vidas. las dos vidas, la ¿No? mamá también. Y ahora existe la ley 32.000 que obliga al Estado a salvar las dos vidas. La madre, la del niño por nacer y el entorno familiar. ¿No? Muchas gracias, Rosángela Barbarán. Y entonces, la segunda fotito, mándanos, por favor. Y entonces, en la Junta evaluación médica. de la Junta Médica del 10 de marzo, porque la trajeron para Lima, y le hicieron el aborto el mismo día de marzo, la evaluaron. Aquí, Pero déjame recordar un poco lo que salió en la televisión. sí, Salió la ministra, viajó, justamente esta ONG secuestró a la niña. ¿Cómo la secuestró? Porque había gente pro vida que quería hablar con ella, con la familia, decir, nosotros lo adoptamos, pues no lo mate. Como se hizo todo un bolondrón en la televisión, todos los canales que el caso Mila. Entonces, ¿qué hicieron? La jalaron, la Junta Médica ya no se prestó, acusaron en el diario, si mal no recuerdo, en El Comercio, Junta Médica, acusándolo a los médicos allá, con todo ese ataque, digo, los médicos también pues se murieron de miedo. Lógicamente la trajeron acá, otra Junta Médica para, supongo, ¿no? Y mataron al niño. Así Porque fue más o menos la historia. la Junta Médica del Instituto Materno Perinatal estaba bien aceitada con el proyecto de Con lo FIGO. que ya hemos hablado hace un rato. Con el Sí. proyecto de FIGO. Entonces, mira lo que dicen, ¿ah? Junta Médica aprueba la petición del Estado, o sea, del Ministerio de la Mujer, esa ministra que nombrara era Nancy Tolentino, que yo la conozco, estaba en mi casa, dice que era pro vida, pero mira, Y se prestó para... se prestó para esto, dice que es evangélica también. Y entonces dice, alto riesgo social, ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? que la chica que llamaron Mila estaba en alto riesgo social y por eso le querían hacer esta práctica. Social, no de salud, sino social. No, alto riesgo social. Pero ¿qué significa O sea, exactamente eso? Si tú ¿no? pones de nuevo, no lo pongas, pero todos recordarán el artículo 119, cuando la práctica esta es el único medio para salvar la vida de la madre o evitar en su salud un daño grave y permanente, ya se difuminó, se evaporó. Y entonces, ahora es alto riesgo social. Y en la evaluación psicológica dice depresión moderada. Depresión moderada. Y abuso sexual, que era obvio, ¿no? Por eso estaba embarazada. Se sabe que fue el padrastro y el vecino, ¿no? Y entonces, pero resulta que ese mismo día 10, por intervención del Ministerio de Salud, esta ministra Nancy Tolentino, le hicieron el aborto inmediatamente, perdón por la palabra de nuevo, ojalá que no nos corten. Y entonces, mira la frase que está ahí abajo proyectada. Control en consulta médica externa el día, si no leo mal 23, aquí, 23 de, 23. o sea, 13 días después, 2 semanitas después, le hacen su control después de que le hacen la práctica y dice, Se le evalúa paciente y lee la después última de frase. 10 días. Le dieron 10 días de fluoxetina, o sea, un antihipertensivo, un antidepresivo, pues de uso moderado, ni es la maravilla, muy antiguo, y le dieron hierro por su anemia, ¿no? Y entonces dice que 2 semanitas después está en franca mejoría en todas las esferas evaluadas. No creo que después de Eso- un abortum una mujer pueda recuperarse de una manera tan rápida. Ya no, Además, esa mujer vuelve al mismo entorno. así O es, sea, Eso es lo peor regresa de al todo. mismo entorno. ya no ¿no? tenía ¿Cuál es alto la riesgo protección? social, ya no tenía depresión, ya no tenía nada. ¿No? Entonces, Sí, a ver. No, acá tenemos algunas preguntas que A nos ver, está vamos a haciendo el responder. público. Porque la denuncia es grave, ¿eh? Lo que estás diciendo esto Sí. es grave, ese caso que fue mediático, ¿no? Una pregunta de José Saldarriaga. Una pregunta de principio. ¿Lo que se hace en el aborum es matar a un ser humano o a una bola de células?
Bueno, pues ya lo hemos dicho, obviamente se mata a un ser humano porque el ser humano empieza desde el primer momento de la concepción. Es un ser humano con identidad genética, tiene inclusive un tipo de sangre que puede ser diferente al de los padres, tiene su propia autonomía, su propia genética, como ya lo comenté, y inclusive se puede determinar hasta si es niño o niña a través de métodos especiales. Entonces, lo que se está haciendo en este caso sería matar a un ser humano. Son con dos preguntas, ¿ah? Para ayudar Sí. digamos, al argumento, ¿no? O sea, cuando hay una concepción, que ya lo explicó muy bien Carlos, ¿qué hay? ¿Un ser vivo o un ser muerto? La respuesta es evidente, obvia. Hay un ser vivo. ¿De qué especie? ¿Es un sapo? ¿Es un caimán? De la especie humana. Ya, ¿es lícito? ¿Está bien matar a un ser vivo de la especie humana? ¿Sí o no? Ahí responde. Y querido señor que nos pregunta sobre si es un ser humano o una bola de células, déjeme decirle que usted también, como yo, como Daniel, como Karen, somos una bola de células, ¿no? Y una bola de células con 46 cromosomas de la especie humana y con un código genético único e irrepetible. Es decir, es una media verdad que son de las peores mentiras. Pero si tú vas un poquito más allá, 3 segundos más de un poquito de razonamiento, claro, somos una masa de células, todos. Ese niño por nacer y nosotros, solo que con unas características que nos hacen seres humanos, ¿no? Claro, Sí. una manera de decir que somos una bola de células, bueno, sí. Todos los que nos escuchan son una bola que de contienen células, vida, señora. que contenemos vida, ¿no? Que contenemos vida. Quiero mandar saludos a mi amiga Manuela León, que nos está escuchando. Dice, saludos a los panelistas, muy interesante, y como padres de familia es importante informarlos. Acá, gracias Manuela por acompañarnos. Tenemos a ver también otros saludos. ¿No? Acá Maite nos dice, debemos mantener a la señora Aguayo, es la única que se vengó con todo, por eso ahora le están difamando enormemente. Por supuesto, por supuesto. O sea, esta es una guerra real. O sea, acá hay intereses de por medio y estas ONGs que promueven esta práctica, o sea, van a también dejar todo para vencer con sus intereses. Sí, yo quiero plantearles un reto, si es que me hacen caso personajes que apoyan esta práctica. Miren, si son tan valientes, si son tan razonables, y si son tan acertados en su forma de pensar, díganlo abiertamente. Yo quiero que esta práctica sea legal los 9 meses del embarazo, por cualquier circunstancia. Y vamos a ver cuántos votos tienen. Lo que están haciendo me parece cobarde. Están atacando a una mujer, Esto es están una atacando a aberración. una persona Es un- con mentiras, Está bajo usando eso. fotos del pasado, ¿no? Y haciendo una campaña que tiene trasfondos y que la República lo ha puesto claro. O sea, ¿la República qué quiere? ¿Criticar a Milagros? No, No, la República quiere atacar a Porky. claro. Y si fuera otro candidato al que quisiera atacar, hubiera hecho este mismo rodeo para... O sea, acá salirse- estamos aprendiendo también cultura política. El túnel Es sí muy existe. bajo, El es túnel muy sí bajo todo existe. esto. Es realmente Ya, pero muy mira bajo. qué interesante. Es una batalla, ¿no? Este Es una programa ha sido batalla cultural. pedagógico, no pro vida. O sea, todo pro vida debería ver este programa porque nos hemos pasado acá más de una hora hablando, desmenuzando, que en el Perú el aborto es un delito, está en el Código Penal. Ya, acá está clarísimo. Entonces, cuando esta señora, ex periodista creo, sale diciendo lo siguiente, a ver, ahora vamos a entender un poco este discurso, Esto es cómo lo una maneja. aberración, es un crimen. Obligar a niñas que han sido violadas a maternar es violencia institucional. Esto no es protección, es tortura. Digamos las cosas como son. No son madres adolescentes, son niñas y adolescentes violadas. Denunciamos que el Ministerio de la Mujer, en lugar de proteger a estas niñas, mantiene un convenio con una casa refugio llamada Hogar del Padre, dirigido por extremistas religiosos que estarían manipulando, obligando, torturando a niñas violadas a llegar a término embarazos productos de una violencia sexual. El Ministerio de la Mujer y los juzgados de familia estarían derivando a estas niñas violentadas a estos albergues dirigidos por estos extremistas religiosos. Las mandan a un lugar donde no tendrían otra alternativa que llevar a término
ese producto de la violación, en contra de la ley que ampara que niñas que son violadas y cuyas vidas, no solamente físicamente, emocionalmente, están puestas en peligro, tienen derecho al aborto terapéutico. Este albergue existe hace 10 años. Exigimos respuestas. ¿Dónde están las decenas o centenas de niños que han nacido allí? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién los registra? ¿Cómo se puede descartar un tráfico de bebés? ¿Dónde están todas estas niñas? El caso de Annie Schmidt Ponce debería llamarnos a alerta. Ella es una adolescente que fue obligada a entrar a uno de estos albergues, luego se escapó y cuando la ubicaron en Oxapampa dijo que jamás volvería. ¿Saben qué pasó después? Lo informó eso el semanario Hildebrand. Apareció brutalmente asesinada. Ya hemos visto cómo sectas, como el caso Epstein en Estados Unidos, trafican menores y desaparecen niños. No dejemos que esto esté ocurriendo en el Perú. ¿Cuáles son los criterios del Ministerio de la Mujer para derivar a las niñas allí? ¿Se habla con sus familias? ¿Se les informa acaso del derecho legal que tienen del aborto terapéutico? ¿Y quién está garantizando? Vamos a desmenuzar un poquito, porque ya creo que hemos desmenuzado en el programa el discurso este de... o sea, Pero ella no, ¿cómo pero le ella no gusta- sabe que en el Perú es un delito matar a un ciudadano peruano. ¿Cómo le gusta a estos rojos inventar palabras, no? O sea, terruquear, maternar. Las obligan a maternar, dicen, ¿no? Además también no dice niño. Dice El producto de la violación, dices. Sí, O sea, dice un producto. yo le diría a estas feministas, oye, o sea que ahora ustedes que son tan, que lo dicen fácil, ¿no? Que no hay que discriminar, o sea que ahora ustedes se están discriminando por la manera en la que son concebidos algunas personas. O sea, por ejemplo, si a mí me concibieron pues en una borrachera, también me van a matar hoy día. O ¿qué le dirían ellas a esas niñas que han tenido y que tienen a sus bebés ahora vivos, ¿no? Digamos, ya niños, que le van a decir, oye, tú no debiste nacer, tú no debiste nacer, tú no debiste nacer. Así le van a decir, hay que se paren y que le digan, a ver. Sí, eso no lo harían, me parece una buena observación. Otra cosa que uno se va a dar cuenta fácilmente de estas falacias, ¿no? ¿Cuántos albergues tienen las ONG feministas? O sea, es todo un trabajo, toda una responsabilidad cuidar. Vamos a ver, Pero no les conviene, pues, porque si hay albergues, no podrían aprobar el aborto en el Perú. segundo reto. Segundo reto. Vamos a ver si ahora que han trasladado a estas niñas en este claro abuso, vamos a ver si las pasan a otros hogares. Y ahí pues que vaya Claudia Cisneros a que le hagan esta práctica, porque Population Research Institute va a apoyar a pares peruanos y a todas las organizaciones que quieran fiscalizar junto con algunos congresistas a ver si hacen esta práctica y si eso es legal. Si son tan valientitos, háganlo pues. Que ahí vamos a estar nosotros para ver que jurídicamente esto es ilegal y no pasa de una campaña de desinformación, de una bravata, de un bluff, de algo que se convierte en un ataque a una campaña electoral y que en realidad pues no tiene nada que ver con la preocupación de las niñas y de las mujeres, porque es evidente que ellos lo que quieren es matar a niños por nacer. O quieren albergues donde ya se supone que digan, ya, acá los acogemos para matar a los bebitos. Sí, Eso tal que- vez quieren ese tipo de... A ver que se atrevan, pues, ¿no? Que se atrevan. Además, Y que lo publiquen. sí, me pregunto si esta periodista, que dice ser periodista, ¿acaso ha ido al lugar a verificar, a entrevistar a las madres, ¿no? A ver en qué condición están. Y realmente me preocupa muchísimo a dónde van a pasar estas niñas, ¿no? Porque entiendo que en este lugar que están actualmente, o que estaban actualmente, estaban muy bien cuidadas. Entonces realmente no se puede desinformar así por así y encima comparar con el caso Epstein o con cosas pues de otro nivel. Realmente ese es me el parece discurso, pues. sacado de los pelos, ¿no? Además, Epstein estaba más relacionado con los registros de Estados Unidos, que son los demócratas, y los proabortistas. O sea, Exacto. digo, aquí se construye, digamos, un discurso falaz, pegado con Como que somos un Estado laico, también Con otro chicle, discurso con que lo chicle, dicen y es mentira. No sé, No somos un Estado parchado, laico, por un si discurso acaso. parchado. Pero señores, digo, creo que esta ha sido una buena experiencia para mostrar cómo este mal llamado
aún con esta palabra terapéutico, porque terapéutico significa curar. Oye, tú Acá sabes no- que yo hice la tarea. Acá no se le cura a nadie. Dice, la palabra terapéutico hace referencia a todo lo relacionado con el tratamiento, curación o alivio de enfermedades y síntomas. Se aplica en acciones, agentes, fármacos o procedimientos médicos. Pero abor terapéutico, entonces Es una ¿qué es eso? contradicción. Es Una una contradicción. contradicción Es tremenda. el sí. círculo cuadrado. Sí, sí, sí. También sería importante, tal vez para otro programa, que averigüemos cómo está la situación de los centros de adopción, ¿no? Porque son una alternativa también para estas niñas. Me gustaría, bueno, que nos informemos. ¿Cómo quizá está? para un- Pésimo. El Pésimo. Ministerio de la Mujer se dedica a que no pueden haber adopciones. Es un... Oh, O sea, hay no hay una opción, cientos de entonces. parejas tratando de adoptar a niños. Yo Ujú. tengo el caso de muchos amigos Ya, que han acogido en su casa a un niño abandonado. ya. Y entonces cuando tratan de adoptarlo es toda una tragedia, todo un trámite, finalmente se los quitan Oh, no puedo y, creer. y finalmente si el niño en el mejor de los casos es adoptado es muchos años después, donde los meten a estos albergues donde reciben un trato despersonalizado. Vamos a ver si todos estos niños que han salido de este albergue que se ha cerrado, luego van a pasar A una condición mejor. a una condición mejor, porque hasta donde tengo entendido, el Lo Ministerio de dudo. la Mujer a los ancianitos y a los niños de sus albergues los tienen en condiciones pésimas. O sea, algún congresista que nos está escuchando, la misma Milagros, podría hacer una fiscalización de en qué condición, si tienen agua potable, si sus baños están operativos. Claro, Si tiene tiene que luz, haber buenas ¿qué- condiciones de y cuando higiene una para las persona madres, para quiere, los porque acá niños. tampoco es que nosotros ¿Qué pues, cosas nos comen? tengamos que comprar ni nada, no tenemos ningún contubernio con nadie, pero acá cuando hay una obra social de alguien que tiene buen corazón, o sea, la destruyen así, ay, yo de verdad que me pongo a pensar, digo, caemos fácil. Ahora, ¿qué es lo que quería decir? Que también he escuchado gente pro vida defendiendo el refugio, pero diciendo que el aborto terapéutico es legal en el Perú. Te digo, No, hombre, no, acá hermano. falta, o sea, acá falta No. pedagogía. No me defiendas, compadre. No, es Sí, ilegal. déjame es decirle, oye, ilegal. ¿sabes qué? Oye, infórmate, o sea, mira este programa o escucha a Carlos Polo pues en sus podcasts y en el contenido que genera en su Twitter para aprender un poquito, porque en realidad hay mucha ignorancia al respecto y hay mucha gente que se define pro vida y no sabe lo básico, como esto de aquí, que hemos explicado hoy día en Voces. Sí, es tremenda la desinformación que puede haber y realmente estamos ante una tremenda batalla cultural, ¿no? Y aquí desde Padres Peruanos defendemos la vida con base científica, con base jurídica, en base también al amor y en base a información confiable, a estadísticas, ¿no? A información de Population Research Institute, a información que nos brinda también Origen, nosotros mismos nos informamos para ofrecer argumentos y poder hacerlos reflexionar respecto a cuánta gente desinforma, ¿no? Y repiten la mentira hasta que muchos terminan creyéndola y periodistas terminan repitiendo y desinformando y haciendo una bola de nieve realmente. Y las más perjudicadas al final son las niñas en situación vulnerable, ¿no? Entonces realmente hay que hacer un seguimiento a este caso porque Sí, ¿dónde va a terminar Para ir esto? terminando y ya cerramos con tus palabras, Carlos, yo quiero decir un par de frases que he anotado acá, que es como digamos, una reflexión a partir de la clase que hemos recibido hoy, ¿no? El aborto en el Perú es un delito, que quede claro, está en el Código Penal. El protocolo de aborto terapéutico no da un permiso para matar, por si acaso. Y no le hagan el juego, pues, a esas ONGs abortistas que lo único que tienen es sed de sangre no nata, ¿no? Tremendas asesinas que son. Bueno, eso es lo único que tengo que decir. Bueno, y si me permites decir algo para concluir, déjeme decirle a todos los que nos escuchan que nuestra causa es pro vida. Es a favor de, es en positivo. O sea, nosotros lo que queremos es que todos los seres humanos tengan la mejor vida posible en todos los sentidos, ¿no? Y que estos niños, por nacer, a los que les quieren negar la existencia, puedan lograr ver la luz y tengan alguna oportunidad, ¿no? La vida de nadie es perfecta y nadie puede predecir que la vida de alguien va a ser un fracaso, que está condenada al sufrimiento, ¿no? Todos tenemos en poca o mucha medida
situaciones en contra. Nadie puede tomarse la atribución de hacer prejuicios sobre lo que va a ser el futuro de una persona. ¿Que va a haber pobreza? Sí. ¿Que va a haber dificultades? Sí. ¿Que va a haber enfermedades? También. Pero ninguna de esas cosas está hecha para que nosotros terminemos con la vida de una persona, sino que para que atender esas necesidades especiales. Yo creo que la realización de las personas, y de hecho eso es lo que promueve la causa Provida, es vencer esas dificultades, esos obstáculos, esas cosas negativas, ¿no? Que siempre van a existir, en la medida que se pueda, haciendo todos los esfuerzos, el máximo de nuestras posibilidades, el máximo de nuestras capacidades. Eso hace que al final de nuestras vidas, cuando llegamos al final de nuestras vidas, y para los creyentes a presentarnos ante Dios, podamos tener la conciencia tranquila que se tuvo la intención de hacer lo máximo posible. Pero adoptar estas medidas pesimistas sobre el ser humano, negativas, que incluyen el hecho de condenar a muerte a seres inocentes, yo creo que lo único que hace es empobrecer a la sociedad, empobrecer a la humanidad en conjunto. Y pues parte de nuestra causa es tratar de pasar por encima de esto, tratar de que el mundo sea cada día mejor y ayudar a los que se pueda. Karen. Sí, bueno, toda vida es un reto, no podemos negarle a nadie la oportunidad de vivir. Recordemos que la vida empieza desde la concepción y los invitamos a firmar las alertas. Tenemos ahorita 2 alertas vigentes. Los invitamos a firmar las alertas, a compartir el programa, a darle like, por favor, y apóyennos informando, ¿no? No desinformando, porque ya hay demasiada desinformación, sino compartiendo la verdad. Desde Padres Peruanos defendemos la vida en base a la ciencia, en base a la legalidad, como dije, y en base al amor. Así que, por favor, firmen las alertas. Como dijo Carlos, es muy fácil. Tomas tu celular, entras a www.padresperuanos.pe y con eso nos ayudas al país, ayudas a la vida, ¿no? A fortalecer, a que muchas personas puedan tener una oportunidad. La vida es un reto, pero también está lleno de oportunidades y posibilidades y debemos estar abiertos a la vida. Y no te olvides, suscríbete al canal Origen Stream y estamos para servirte. Hay una franja aquí de 2:30 de la tarde y también hoy día también ha sido maratónico, ¿no? Candidatos sin filtro todos los jueves. Entonces, suscríbete al canal, pasa la voz de esta buena noticia que es Origen Stream y bueno, te esperamos también pues en los programas que con tanto cariño y esfuerzo se hacen aquí. Con nosotros será y hasta otra oportunidad. Chao.